La reintegración de la sombra no es automática, es más bien un proceso y como tal puede tomar un tiempo más o menos largo. Algunos aspectos son más fáciles de reintegrarse que otros. En las clases anteriores vimos cómo se origina la sombra, cómo identificarla y qué se requiere para abrazarla, reconciliarnos con ella, reintegrarla. Y en esta clase te voy a compartir algunas estrategias para hacerlo. Si todavía no viste las clases anteriores, te sugiero que lo hagas. Hay una lista de reproducción con las clases de este mini curso Abraza tu sombra. Así te puedes organizar. Por cierto, yo soy Marina, soy fundadora de Espiral y Ser Integral y te acompañaré en tu jornada. Pero antes de dar inicio al tema de hoy, déjame un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de las próximas clases. Si te gusta este contenido, déjamelo saber en los comentarios. Cuando somos agradecidos, el universo nos envía hermosos regalos. Ahora sí, ¿me acompañas? Bien, la primera estrategia para integrar la sombra es hablar con tu sombra. ¿Y cómo lo hacemos, Mari? Acordate de identificar solamente una característica que proyectas e identificar también a la persona que es el objeto de la característica que identificaste. Cuando lo tengas definido, puedes elegir entre escribir o hablar. Si tu elección es hablar, vas a necesitar 2 sillas, una frente a la otra. Te sentás en una de las sillas e imaginas a la persona que elegiste sentada en la otra. Pero también puedes pedir a un amigo o amiga en que confíes que ocupe el rol de esa persona, que desempeñe el papel de la persona proyectada. Cuando ambas estén sentados y preparadas, van a comenzar un diálogo con el objetivo de reconciliarse. Por otro lado, si elegiste escribir, vas a escribir un diálogo entre vos y la persona. Vas a usar tu imaginación para escribir lo que dirá tu interlocutor. El diálogo debe seguir hasta que el rasgo amenazante de la otra persona se convierta en algo constructivo. Cuando finalices el ejercicio, vas a agradecer tanto a la persona que te permitió conocer tu sombra como a vos mismo. Y obviamente a la entidad espiritual que te acompañó en caso de que hayas recurrido a alguna. Pero acordate, como ya comenté en la clase anterior, la reintegración no es automática, es más bien un proceso y como tal puede tomar un tiempo más o menos largo. Algunos aspectos son más fáciles de reintegrarse que otros, pero puede que te cueste mucho más trabajo para reconciliarte con otros que estén mucho más arraigados y envuelto en una mayor carga de vergüenza, de culpa, de prejuicio. Por lo tanto, es posible que no puedas reconciliarte en las primeras prácticas. E incluso si logras reconciliarte, acordate de que la reintegración no ocurre automáticamente. Se necesita tiempo y paciencia para que esto forme parte de tu campo. Dale. Bien. La segunda estrategia es personalizar la sombra y convertirla en tu amiga. Para ilustrar esta estrategia, te voy a compartir una experiencia mencionada por el psicólogo Monbourquet en su libro Reconciliarse con la sombra, en que el autor relata que en un determinado año académico tenía a una alumna llamada Agnes. Agnes estaba muy entusiasmada con el curso, muy contenta de que fuera él, Monbourquet, su profesor en esa oportunidad. Agnes era una gran admiradora de Monbourquet. Había leído sus libros, asistido a sus conferencias, así que durante las clases era muy participativa y aplicada.
siempre hacía muchas preguntas e intervenciones, aunque algunas resultaban ser algo inconvenientes. Y a razón de ello, de tantas intervenciones y preguntas, el profesor comenzó a molestarse. Y se molestaba tanto a punto de burlarse de una de sus preguntas. Por supuesto, a la estudiante no le gustó para nada que su profesor se burlara de ella, obvio, por lo que a partir de ese día su conducta cambió por completo. De alumna entusiasta y admiradora de su profesor, Agnes comenzó a hacerle preguntas difíciles, irritantes y hasta sin relación con el tema de las clases. El profesor, por su parte, ya entraba al aula a la defensiva, preparado para la guerra, preparado para empeorar aún más la situación. Y el resultado no podría ser más caótico. Las clases terminaban siempre en discusiones acaloradas. Sin embargo, Montbourquet estaba cansado de que así fuera y decidió ir a ver a un compañero psicólogo. Cuando terminó de contarle que lo tenía molesto, su compañero lo mira y le dice, me parece que te sentís amenazado por este estudiante. ¿Qué punto vulnerable te toca a ella para molestarte tanto? ¿Para que reacciones con tanta agresividad? Montbourquet, obviamente, furioso y reactivo, le contesta, ¿cómo me va a tocar si es solo una ignorante? Cuando finalmente se detuvo a reflexionar sobre su reacción y comportamiento ante su estudiante, se dio cuenta de que se sentía amenazado. Sí, amenazado. Sentía que Agnes estaba amenazando al todopoderoso que él llevaba dentro. El que creía saberlo todo en su área, el que tenía todas las respuestas para todas las preguntas. Así que durante una semana, Montbourquet meditó sobre lo ignorante que había en él. Le habló, le preguntó cómo darle más espacio para expresarse y a partir de ahí modificó su conducta con Agnes. En la primera oportunidad, cuando ella le hizo una pregunta difícil, vio la oportunidad de darle voz al ignorante que llevaba. Y en lugar de contestarle, de burlarse o de discutir, el profesor preguntó a los demás estudiantes si alguien sabía la respuesta. Y en la siguiente pregunta contestó, bueno, Agnes, cuando una persona hace una pregunta, muchas veces ya lo ha pensado. ¿Vos tenés algún tipo de respuesta a tu pregunta? Ella le contestó y él la felicitó por su respuesta. Y después de eso, su relación cambió para mejor y ambos salieron enriquecidos. El profesor integró al ignorante que llevaba y que había proyectado en su estudiante. Y a su vez, la estudiante Agnes reconoció al inteligente que llevaba y que había proyectado sobre el profesor al principio del curso. Así que la segunda estrategia es este diálogo íntimo. Es hablarle a tu sombra como si fuera una persona. Es preguntarle cómo darle espacio para que ella se pueda expresar de manera constructiva. La tercera y última estrategia de esta clase es encontrar al niño herido que llevamos dentro. Tal como charlamos en la primera clase, algunas veces la sombra suele formarse durante la infancia o la adolescencia, a partir de alguna herida. Cuando la herida no se cura, alimenta el lado oscuro de la persona. Por lo tanto, es necesario identificar esta herida psicológica, acoger a ese niño, a esa niña y adoptarla bajo nuestro cuidado, como si fuera un huérfano, una huérfana. Montbourquet cuenta en su libro, el libro que ya mencioné varias veces, el caso de una madre devastada porque no podía tolerar el comportamiento de su hija. En su visión, su hija era vanidosa, egocéntrica, engreída. Además, hacía
todo lo posible para llamar la atención. Esa madre se sentía culpable y creía que no era una buena madre. Resulta que ella, la madre, se comportaba de la mismísima forma cuando tenía la edad de su hija. Y lamentablemente sus actitudes le habían causado muchos disgustos en su adolescencia. Al darse cuenta de ello, acabó por descubrir que la aversión que sentía por el comportamiento de su hija era en realidad un rechazo a sí misma, un rechazo a ese aspecto de su sombra que había reprimido por las consecuencias que provocaba. A raíz de ello, antes de aprender a tratar con su hija, la madre necesitaba reconciliarse con su propia sombra, sanar a esa adolescente herida que necesitaba sentirse admirada. Lamentablemente, esta es una historia que se repite en muchas familias. Padres e hijos a menudo tienen una relación horrible porque los padres proyectan sus sombras sobre sus hijos. Así que tenemos que curar al niño herido en nuestro interior. Bien, esta fue la última estrategia de hoy. Si te gustaría profundizar en otras herramientas para identificar y reintegrar tu sombra, escribinos. Si llegaste hasta acá, no te vayas sin antes dejarme un me gusta y contarme qué te pareció este contenido. Y en la descripción de este video encontrarás los enlaces para nuestros cursos. Recordá, lo que aprendes acá no reemplaza la psicoterapia. Nos vemos en la próxima clase con más estrategias de este curso. Abraza tu sombra. Gracias, muchas gracias por acompañarme.